Hola, amigo o amiga, soy el Dr. Santos, bienvenido, bienvenida a tu canal. Hoy vamos a hablar de un tema que está de actualidad, como no, del coronavirus. Voy a intentar, a lo largo de este vídeo, explicarte nociones muy generales sobre los coronavirus y después intentar explicar o dar respuesta a algunas de las muchas preguntas que todos nos estamos haciendo. Espero que te sirva. ¿Qué son los coronavirus? Los coronavirus son una extensa familia de virus que habitan fundamentalmente, que infectan fundamentalmente a animales y a personas, a la humanidad. En las personas, en los humanos, los coronavirus van a producir en general una serie de enfermedades respiratorias, como son el resfriado común, como es el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS, o también el síndrome respiratorio agudo severo, RAS, y por supuesto el coronavirus, el COVID-19, la enfermedad que actualmente estamos teniendo. Por tanto, existirán varios tipos de coronavirus. Coronavirus del resfriado común, el que padecemos prácticamente todos los años, está producido por un coronavirus que se llama 229E y otro que se llama el OC43. Estos coronavirus son los que nos producen todos los años los catarros comunes. Catarros comunes que pasamos en nuestra casa y que no tienen prácticamente ninguna importancia, salvo en algunas personas, pocas, en las que pueden provocar una afección, una infección respiratoria importante y llegar a una neumonía. Coronavirus del catarro común. Otro coronavirus sería el del síndrome respiratorio agudo, el RAS. Es una enfermedad grave que cursa con neumonía y provoca dificultad respiratoria importante y fiebre superior a 38 grados. Este sería el coronavirus responsable del síndrome respiratorio agudo, que apareció en el año 2002, hubo un brote prácticamente en todo el mundo y que actualmente está absoluta y totalmente controlado. Y luego tendríamos el síndrome respiratorio del Oriente Medio, el MERS o el COV-5. Está producido también por un coronavirus que apareció, como su nombre indica, en Oriente Medio. Cursa con fiebre, cursa con tos, con dificultad importante para respirar y en casos más graves puede cursar con diarrea, vómitos, incluso con vómitos de sangre y expectoraciones de sangre. Tuvo un primer brote en el año 2012 y ahora, bueno, pues estamos ahí. Ha sido importado generalmente desde Oriente Medio, por eso se llama el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS-CoV-5. Y por último, el coronavirus que conocemos ya todo, el COVID-19, que está afectando y está produciendo actualmente esta pandemia tan importante. Este coronavirus que cursa con también tos, con febrícula, etcétera, que en general el 80% de la población lo pasa de una forma banal, se cura prácticamente solo, pero que hay un porcentaje importante, sobre todo de personas mayores y con patología previa añadida, que requiere ingreso hospitalario y requiere de otras medidas. ¿Cuáles son los síntomas fundamentales del coronavirus, del COVID-19? Porque hemos visto que coronavirus hay bastantes familias que cada una produce un tipo de enfermedad distinta. Concretamente, ya nos centramos en la que estamos padeciendo en este momento, en el momento actual. Los síntomas más comunes, como lo sabéis todos, serían la fiebre, en ocasiones cansancio y tos seca. Luego puede aparecer dolor de garganta, dolores generalizados, congestión nasal y puede aparecer diarrea en algunos casos o náuseas. En general, estos síntomas son leves, como os decía antes. Curan prácticamente solos. Lo único que tenemos que hacer es beber mucho líquido, estar en casa y utilizar algún antitérmico como puede ser el paracetamol o el ibuprofeno. Luego os hablaré de esta polémica que se ha generado con respecto a si el ibuprofeno era bueno o no era bueno darlo en pacientes que estén infectados por el COVID-19, que padezcan esta enfermedad, por el coronavirus este. Como digo, alrededor del 80% de la población lo va a pasar en su casa y no va a tener ningún tipo de secuelas. Sin embargo, hay una población muy susceptible que son las personas mayores y sobre todo aquellas personas que tienen patologías previas añadidas, como puede ser la diabetes, como puede ser el cáncer, como pueden ser enfermedades cardiorrespiratorias importantes o puede ser también la hipertensión en personas mayores.
Estas personas, si tienen complicaciones, van a requerir ingreso hospitalario y, por desgracia, un porcentaje de estas personas pues va a morir. ¿Cómo se propaga el virus? El virus fundamentalmente se propaga por vía respiratoria, a través de unas gotículas, de unas gotas donde va el virus, sobre todo cuando estamos hablando fuerte, cuando estamos estornudando o cuando estamos tosiendo. De ahí la importancia de tomar medidas higiénicas cuando ocurran estas cosas, que luego os hablaré de ellas. Fundamentalmente por vía respiratoria, por contacto entre unas personas y otras, la persona enferma y la persona sana. Estar muy próximas y al toser, al hablar, por vía respiratoria inhalamos el virus que va en estas gotas, en estas gotículas. Si no están las personas, si una persona tose y no ha tomado las precauciones necesarias a la hora de toser, como es taparse la boca, estas gotas van a caer sobre ciertos objetos y pueden mantenerse desde unas horas a varios días en estos objetos. ¿Qué ocurriría en este caso? Que esos objetos se infectan y al estar infectados llega otra persona con las manos y los toca. No pasaría nada. Si solamente con las manos las toca y las manos se quedaran así, no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué? Porque el virus no atraviesa los poros, por aquí no pasa el virus. Por lo tanto, si nos quedamos así no pasaría nada. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de las veces? Que con las manos nos tocamos las mucosas de los ojos, de la nariz y de la boca. Y por la mucosa sí que pasa el virus. Y entonces nos infectamos. Sería la vía de infección, la directa a través de las gotas, indirecta a través de los objetos contaminados, porque con las manos nos tocamos las mucosas y por eso nos estamos contaminando. Cada persona infectada, fijaros, puede contaminar entre 2 y 3 personas, aunque se ha visto, son pocos, que puede haber supercontagiadores que pueden infectar incluso a 16 personas. Para controlar la epidemia tenemos que tener en cuenta, o se tiene que tener en cuenta, lo que se llama la tasa de contagio, que es el R0, que necesita disminuir para controlar la epidemia. La tasa de contagio sería la cantidad de personas, o sea, las personas que una persona contagia, una persona con la enfermedad contagia a X personas. Esa sería la tasa de contagio. Como os decía antes, cada persona puede contagiar entre 2 y 3. La tasa de contagio ahora mismo, según la OMS, de esta enfermedad, del COVID-19, está entre 1,4 y 2,5. Pues para controlar la enfermedad, la tasa de contagio, este R0, debería estar por debajo de 1. Y ahora mismo está entre 1,4 a 2,5 según la OMS. El periodo de incubación del coronavirus, el periodo de incubación según la OMS es 1 y 14 días. Aproximadamente se empiezan a notar los síntomas entre el día 5 y el día 7. ¿Qué quiere decir? Que habrá personas que estén infectadas por el coronavirus y que sean totalmente asintomáticas, porque todavía no han mostrado absolutamente ningún síntoma. Seguimos avanzando. Ya sabemos exactamente qué es el coronavirus, cuántos coronavirus hay, qué enfermedades produce el coronavirus, exactamente cuáles son los síntomas del coronavirus que tenemos ahora mismo, el COVID-19, cómo se transmite por vía respiratoria este coronavirus, esta enfermedad, y ahora cómo se hace el diagnóstico. Pues ya lo sabéis. El diagnóstico se hace mediante un frotis de la faringe, de la boca, de la garganta o de las secreciones nasales, y a las 24-48 horas te van a dar los resultados. También se puede hacer el diagnóstico a través de un simple análisis de sangre para ver el número de anticuerpos que puedes tener o si tienes anticuerpos contra este virus. Esta sería una prueba más avanzada que nos indicaría sobre todo en aquellas tasas de reinfección, en aquellas personas que pueden haber sido reinfectadas por coronavirus, pues es el saber exactamente el por qué ha ocurrido esta situación. Pero en general el diagnóstico es mediante el frotis en la garganta o en las secreciones nasales. ¿Tiene tratamiento esta enfermedad? No, actualmente no tenemos ninguno, en el mundo no hay ningún tratamiento contra esta enfermedad. ¿Existe vacuna? No existe vacuna. Recientemente ha salido que China ya tenía vacuna para atajar esta enfermedad, para el coronavirus. Concretamente, el Ministerio de Defensa de China aseguró el martes día 17
en un comunicado haber desarrollado con éxito una vacuna contra el nuevo coronavirus que se llama SARS-CoV-2, responsable de esta enfermedad COVID-19. Sin embargo, no es cierto, o sea, es cierto entre comillas. China no ha desarrollado con éxito una vacuna contra el coronavirus. Lo que ha hecho China es que va a comenzar la fase 1 de las pruebas en humanos de una vacuna. Es decir, tiene la vacuna en el laboratorio, pero ahora esa vacuna hay que probarla en el ser humano para ver si produce efectos secundarios graves, etcétera, etcétera. Y esto tiene una serie de fases. Entonces, lo que va a comenzar China ahora con la vacuna que ya han diseñado en laboratorio es empezar a hacer pruebas en humanos. Eso se llama fase 1. ¿Cuánto dura la fase 1? La fase 1 dura aproximadamente hasta finales de este año, o sea, fijaros que se quedan meses, estamos en marzo, estamos hablando finales del 2020, y a cuando termine la fase 1 se nos puede decir si la vacuna ha sido segura o no ha sido segura. Y luego quedan 3 fases más. Por lo tanto, calculamos que hasta mediados un poquito avanzados del año que viene no va a estar en disposición la vacuna. Sí que se ha avanzado porque vacuna a nivel del laboratorio existe, pero no ha sido todavía probada. Está en fase 1 y faltarían 3 fases más. Por cierto, está en fase 1, comienza la fase 1 ahora. No es que esté en fase 1, comienza la fase 1, que es probarlas en el ser humano. Y luego están a lo largo del mundo, en los distintos países, los investigadores de distintos países están investigando con medicamentos, concretamente con 30 medicamentos antivirales que ya están siendo probados también y que puede ser un futuro de esperanza a la hora de poder tener un medicamento para empezar a tratar esta enfermedad. Pero como decía antes, los casos más leves van a curar solos, simplemente tienen que utilizar un antitérmico, el paracetamol, y beber mucha agua y quedarse en casa, y los casos más graves tendrán que ser ingresados en el hospital y tendrán que seguir los cuidados que se estimen oportunos en estos casos. Muy bien, hemos visto por lo tanto aspectos muy generales sobre el coronavirus, de qué son, de qué síntomas tienes, de cómo se hace el diagnóstico, de cuál es su tratamiento, de cuál es la tasa de contagio, de cuál es el periodo de incubación, etc. Y en este vídeo, como os decía al principio, yo quiero contestar algunas preguntas que nos estamos haciendo habitualmente. Por ejemplo, ¿es posible contagiarse de esta enfermedad de COVID-19 por contacto con una persona que no presente ningún síntoma? Sí, no es frecuente, pero sí es posible, porque os decía antes que el periodo de incubación es 1 y 14 días, pero que los síntomas aparecen aproximadamente entre los 5 y 7 días. Por lo tanto, antes del 5.º día ya padeces la enfermedad, eres asintomático, pero puedes transmitirla. De ahí la importancia de mantener las precauciones. Como os decía antes, como os voy a decir después, es decir, precauciones importantísimas, como puede ser lavarse las manos, mantener una distancia de seguridad entre las personas y tener medidas de higiene al toser. Por lo tanto, personas asintomáticas, claro que pueden, no es frecuente, pero claro que pueden transmitir la enfermedad. Vamos con otra pregunta. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos bien y prevenir la propagación de la enfermedad? Esta yo creo que es la pregunta más importante, la importantísima. ¿Qué podemos hacer para protegernos e impedir que la enfermedad se propague y por lo tanto proteger a los demás? En primer lugar, mantenernos informados y seguir las instrucciones que nos dan los expertos y nuestros gobiernos respectivos. Mantenernos informados. Primer punto. Segundo punto, el más importante de todo. Si hemos dicho que el virus se transmite por vía respiratoria a través del contacto entre varias personas que estén juntas, la distancia de seguridad, la distancia personal de cada uno suele ser aproximadamente 45 centímetros. Hay que aumentar esta distancia personal y llevarla hasta el metro, hasta 1 metro aproximadamente, para evitar que estas gotas pasen por vía respiratoria de una persona a otra, cuando habla, cuando estornuda, cuando tose. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la primera medida es mantener una distancia de al menos 1 metro.
la distancia personal. La segunda medida, que es más importante todavía, sabíamos que había gotas con el virus que iban a caer en objetos y los iban a contaminar, y que la forma de contaminarnos nosotros, como os dije antes, era a través de las manos. Tocamos estos objetos y llevamos los virus en las manos. Que si nos quedáramos con las manos así no pasaría absolutamente nada, pero como nos tocamos la mucosa de los ojos, la nariz y la boca, pues a través de la mucosa, porque no a través de la piel, a través de la mucosa, los virus entran en nuestro organismo y producen la enfermedad. Por lo tanto, la segunda medida sería, la más importante, lavarse las manos. Y lavarse muy bien las manos, con agua y con jabón o con una solución bactericida. En este caso, lavarse las manos bien. ¿Cómo nos lavaríamos las manos? Pues hay que hacer casi un lavado quirúrgico. El lavado quirúrgico dura un minuto y algo, pero no tanto. Con 20-30 segundos sería suficiente, pero lavársela muy bien. Primero, quitarte anillos y quitarte el reloj. Y segundo, echarte agua en las manos y suficiente jabón para que se extiendan todas las manos. Hay que frotar bien las palmas de las manos. Después hay que frotar una palma de la mano con la otra y metiendo los dedos entre los otros dedos. Y así sucesivamente. Frotar muy bien después el dorso de las manos contra la palma de la mano. Frotarlo muy bien. Y después tenemos que hacer un movimiento de rotación en los pulgares. Movimiento de rotación, luego explicaré el porqué. En los pulgares, en el resto de la mano y hacer de cepillo. La punta de los dedos, fundamental. La punta de los dedos, darle bien. Esto si tenemos suficiente jabón es muy fácil hacerlo. Y las muñecas. Después nos enjuagamos y nos secamos con un papel. No con la toalla, sino con un papel. Y con el papel cerramos el grifo y el papel a la basura. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay que hacer este lavado así? Muy importante. Porque el virus, cuando nos estamos contaminando, tocando objetos que pueden tener este virus, pues se va a depositar fundamentalmente en los pliegues de los dedos y sobre todo aquí, en el pliegue del pulgar con el dedo índice. Aquí se va a depositar, de ahí la importancia de este movimiento a la hora de lavarnos las manos. Fundamental, lavarse las manos. Y luego la tercera medida sería evitar el tocarte con las manos, los ojos, la nariz y la boca. ¿Por qué? Porque a través de estas mucosas el virus va a entrar dentro de nuestro organismo y nos va a provocar la enfermedad. Y por último, a la hora de protegerte, mantén unas medidas higiénicas importantes a la hora de toser. No tosas encima de la otra persona, cúbrete la boca. ¿Con qué te puedes cubrir la boca? Pues te tienes que cubrir la boca con el brazo, doblas el brazo sobre el antebrazo y te cubres la boca a la hora de toser. O con un pañuelo desechable de papel. Toses y luego ese papel lo tiras, no lo guardas para utilizarlo otra vez. Por lo tanto, estas sí que serían las verdaderas medidas para protegernos nosotros, para proteger a toda la población y para evitar la propagación del virus. Lavarte las manos a fondo, mantener la distancia de seguridad, evitar tocarte los ojos, la boca y la nariz y tose con medidas de higiene. Tápate la boca a la hora de toser. Las más importantes, no se te olviden, estas sí que son las verdaderas medidas para protegernos y evitar la propagación del virus. Otra pregunta sería, ¿debo llevar mascarilla para protegerme? La respuesta en general sería no. Las mascarillas deben llevarlas aquellas personas que tienen algún síntoma, como hemos dicho, tos, fiebre, dolor de garganta, etcétera, es decir, que tienen la enfermedad, o aquellas personas que están cuidando a otras personas que puedan tener la enfermedad. Pero en general no hay que llevar mascarilla. Las mascarillas las tenemos que dejar para el personal sanitario y para aquellas personas que de verdad la necesitan. No tenemos que hacer acopio de mascarillas, como os he dicho en todos los sitios, y dejar sin mascarillas a quien de verdad lo necesita. No son necesarias. Anteriormente hemos dicho que las medidas necesarias fundamentales son lavarse las manos, mantener la distancia de seguridad, toser con higiene, es decir, taparse la boca, no tocarse con los dedos. Estas son las verdaderas medidas. No utilizar mascarilla. Sales a la calle porque vas al supermercado y te encuentras a todo el mundo con mascarilla. No son necesarias las mascarillas. Aparte que las mascarillas, las que sirven, hay que saber quitárselas después para no contaminarte, porque puedes llevar la mascarilla, puede estar contaminada y a la hora de quitarte, contaminarte tú muchísimo más. Tienes que seguir unas instrucciones muy claras y tener muy claro cómo te tienes que quitar la mascarilla. De entrada, no a las mascarillas, no las necesitamos. Protégete lavándote bien las manos y con las medidas que he dicho antes, manteniendo la distancia, etcétera.
En la misma línea, es necesario utilizar guantes cuando estás en público. ¿Es una manera eficaz para prevenir la infección y para protegerte? La respuesta es no, no es necesario utilizar guantes. ¿Por qué? Porque hemos dicho antes que el virus se transmite por vía respiratoria a través de las gotas, a través de las gotículas. Por lo tanto, si se transmite por vía respiratoria, lo que tenemos que hacer es intentar mantener la distancia de seguridad de 1 metro. O se transmite por tocar objetos contaminados. Si tú tocas objetos contaminados con los guantes, estás contaminando los guantes. Si te quedaras con los guantes así, pues pasaría como si te quedas con las manos así, absolutamente nada. Pero si con el guante te tocas la mucosa de los ojos, la nariz o la boca, te has infectado igual, aunque lleves guantes. Aunque lleves guantes, te has infectado exactamente igual. Por lo tanto, no son necesarios los guantes. ¿Y en los supermercados son necesarios los guantes? Pues tampoco, simplemente aquellos guantes que habitualmente son necesarios en un supermercado. ¿Y qué guantes son? Pues los guantes que te pones para coger los alimentos perecederos, como es la fruta, como son los pasteles, la bollería, etc. Ahí siempre se ha necesitado guantes. Antes de que apareciera este COVID-19, esta enfermedad, nos hemos puesto los guantes en los supermercados. Ahí sí que los necesitas, pero para otras cosas no. Claro que si en el supermercado cuando vas te dicen que te pongas guantes, pues te tendrás que poner guantes. Generalmente en casi todos los supermercados te ofertan estos guantes de plástico que tienen ellos, habitualmente para coger los alimentos perecederos. Por lo tanto, guantes no. Las otras medidas sí. Lávate las manos, guárdalas en la medida de seguridad, no te toque con las manos los ojos, la nariz, la boca, y cuando tosas, tose con medidas de higiene. Tápate la boca con el codo o con un pañuelo desechable. Guantes no. Otra pregunta más, ¿cuánto dura el periodo de incubación? Ya lo hemos dicho antes, entre 1 y 14 días. Importante, entre 1 y 14 días. Puedes sentir los síntomas entre el 5º y 7 días. Por eso hay pacientes asintomáticos que sí que pueden transmitir la enfermedad. Otra pregunta más, ¿puede mi perro, mi gato, mi mascota transmitir la enfermedad? Actualmente no hay ninguna evidencia de que una mascota pueda producirte la enfermedad. Tan solo hay un caso de un perro infectado en Hong Kong que se está estudiando, un caso. Pero en general, no. Lo que sí es bueno es lavarse las manos muy bien después de haber tocado a tu mascota, etcétera, porque la mascota no te puede ahora, no hay evidencia que te transmita esta enfermedad, pero te puede transmitir otras. Muy importante lavarte siempre las manos después de haber estado jugando con tu mascota. Lavarte las manos es algo que debemos hacer casi continuamente. Más preguntas. ¿Pueden los mosquitos transmitir la enfermedad? No hay evidencia científica de que los mosquitos puedan transmitir la enfermedad, insisto. La vía de transmisión es respiratoria, por las gotitas de persona a persona cuando están cerquitas, o por contaminación cuando nos tocamos con las manos las mucosas de los ojos, la nariz o la boca. No es por la piel, por los poros, por ahí no se transmite la enfermedad. Por lo tanto, los mosquitos que te pican no son portadores, primero del virus, los virus están en las gotas o en los objetos, y segundo, por ahí la enfermedad no se puede transmitir. Otra pregunta más. Al tomar la temperatura a las personas, la temperatura que vemos en los aeropuertos y en todos los sitios, ¿podemos saber si está infectado o no? Hombre, si da positivo, vale. Si da negativo, pues no lo sabemos, porque, como hemos dicho antes, como el periodo de incubación es entre 1 y 14 días, si es ese síntoma y la enfermedad se produce aproximadamente entre 5 y 7 días, si estás asintomático, te toman la temperatura, no tienes fiebre, pero puedes tener la enfermedad. Serían los menos casos, en general, pero sí es efectiva tomar la temperatura. Pero pregunta seguiría, ¿los secadores de manos, las lámparas ultravioletas o el rociado de alcohol por todo el cuerpo puede matar al virus? No hay evidencia tampoco de esto, no. El rociar con alcohol el cuerpo, si hemos dicho antes que no se transmite por los poros, se transmite por las mucosas, no serviría de nada. Lo que sirve es, como decía antes, lavarte las manos y no tocarte las mucosas de los ojos, la nariz y la boca. Pero, ¿se transmite el virus de mujeres embarazadas a sus hijos? Bien, esta es una pregunta importantísima. La respuesta actual con la información es que no se transmite el virus de la madre al hijo, al feto en este caso. No hay evidencia en ese sentido. Por lo tanto, en este caso, según la OMS,
las mujeres embarazadas tienen que estar tranquilas, que no va a haber transmisión a través de la madre al hijo del virus. ¿Qué ocurriría en este caso con la lactancia? Sí que puede haber un paso con la lactancia del virus al bebé, pero la cantidad sería tan insignificante que no ocurriría absolutamente nada. Y de hecho la OMS indica que aunque la madre haya dado positivo en la infección con el coronavirus, que siga con todas las recomendaciones de la lactancia materna, con el contacto pecho a pecho, con la lactancia materna, con todo, absolutamente con todo. Otra pregunta. Donald Trump salió diciendo que con el calor el virus iba a disminuir. Ahora mismo no sabemos exactamente cómo se va a comportar, si el calor va a hacer que la pandemia disminuya o no. Parece ser, y hay algunas investigaciones que apuntan en el sentido de que esto puede ser así. Lo que pasa es que todavía es pronto. Como este virus se va a quedar con nosotros, va a formar parte de nuestra vida, ya tendremos una vacuna, ya tendremos tratamiento cuando sea para poder atajarlo, pero se va a quedar con nosotros. En ese momento será el momento de estudiar si se comportará de forma estacional como el virus de la gripe, que parece ser que en el verano, es que en el verano disminuye, aunque cuidado, en la época de calor también hay gripe, menos casos, pero también la hay. Y la tendencia apunta por ahí, pero ahora mismo no se sabe porque llevamos muy poco tiempo conviviendo con este virus. Otra pregunta sería, se lava uno con las manos, ¿no? Pero si no estás en casa, aunque deberíamos estar todos en casa, y necesitas utilizar un gel antibacteriano, ¿los geles antibacterianos sirven? Sí, los geles antibacterianos sirven para que las manos las mantengas de una forma higiénica. Sirven. El ibuprofeno, lo que os decía al principio, recientemente salió el ministro de Sanidad de Francia diciendo que aquellas personas infectadas con coronavirus que tuvieran la enfermedad COVID-19 no deberían tomar ibuprofeno. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios lo ha desmentido totalmente. Dice que no hay ninguna relación entre los antiinflamatorios no esteroideos como es el ibuprofeno y esta enfermedad y el COVID-19, y que por lo tanto se puede tomar perfectamente, aunque uno esté pasando una enfermedad y esté infectado, se puede tomar perfectamente ibuprofeno, aparte del paracetamol, por supuesto, que también lo podemos tomar. O sea, ¿existen reinfecciones? Serían otra pregunta. Más que reinfecciones, la tendencia, y los investigadores hablan de que probablemente esa persona que dio negativo cuando pasó la enfermedad, al final da negativo en el test, pero que en realidad continuaba con un número mínimo de virus, y estos se reactivaron después y por lo tanto volvió a aparecer la enfermedad. También parece ser porque no había fabricado todavía esta persona el número de anticuerpos necesarios para combatir el virus. Entonces, ¿lo podemos llamar reinfección? Sí y no, sí y no. Se han dado algunos casos en China y, bueno, los investigadores ya nos dirán exactamente hasta qué punto podemos llegar. Pero la tendencia va por ahí, que no es una reinfección, sino que no habían desaparecido totalmente los virus del organismo y no se habían creado el suficiente número de anticuerpos para luchar contra ellos. ¿De acuerdo? Y ya estamos terminando el vídeo. ¿Hay algo que no deba hacer? Pues sí. Por ejemplo, no debes hacer porque es peligroso, por ejemplo, fumar. Aunque yo sé que con las medidas de alerta, al menos aquí en España, los estancos están abiertos porque hay muchos fumadores. Y bueno, estas personas, si se quedaran sin el abastecimiento de tabaco, pues podría ser un conflicto importante. Pero sí que está visto, y se ha visto en China, que el porcentaje de infectados era mayor en hombres que en mujeres, porque el porcentaje de fumadores es mucho mayor en hombres que en mujeres. Y se ha establecido una relación importante entre fumadores y el COVID-19. De hecho, una persona cuando ya es muy fumadora puede tener problemas pulmonares importantes, puede tener una bronquitis obstructiva crónica, y eso sería un caldo de cultivo importante para el COVID-19 y para producir una enfermedad muchísimo más grave. Por lo tanto, yo desde aquí recomendaría a todos los fumadores que, como tenemos la situación que tenemos, para evitar complicaciones mayores, se planteen poquito a poco empezar a dejar de fumar, sobre todo si están padeciendo la enfermedad.
Si tienen fiebre, tos, dificultad respiratoria, etc. Por lo tanto, cosas que no deberíamos hacer: fumar, llevar mascarillas, como he dicho antes, porque estamos provocando que las personas que de verdad necesiten mascarillas no las puedan utilizar. Otra cosa que no debemos hacer es tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque no sirven absolutamente para nada. Los antibióticos no sirven para los virus, para tratar los virus. Por lo tanto, ¿para qué vamos a tomar antibióticos en este caso, si también estamos hablando de un virus? Por lo tanto, no tenemos que utilizar antibióticos. Ya he dicho antes que se están estudiando serias terapias con antivirales, que se está estudiando el tema de la vacuna, etcétera, pero no hay que utilizar antibióticos. Y bueno, estamos llegando ya al final del vídeo. Espero que todas estas cuestiones que hemos tratado arrojen un poquito de luz, te sirvan para algo y para llevar mejor este estado de alarma, esta pandemia, y sobre todo para ser responsables y estar, bueno, protegiéndote a ti y protegiendo también a los demás. Bueno, como te decía, espero que estas reflexiones te sirvan, te ayuden, y sin más, darte las gracias, como siempre, por tu escucha. Eso sí, te animo a que te apuntes a mi canal, me hagas los comentarios que estimes oportunos para mantener una interacción, le des a la campana para recibir nuevos vídeos y le des a like si te ha gustado. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.